con un carro de la U y fui repudiado por algunos, no por todos, algunos estaban muy bien. Entonces, decir primero que este es parte, voy a comenzar de nuevo, este es parte de un ciclo de capacitación que la Secretaría Municipal y la Fundación por la Democracia ha realizado o está realizando para los distintos candidatos y candidatas a las distintas elecciones que se juegan en este abril. Alcaldes, gobernadores, concejales, concejalas, constituyentes. Estas distintas capacitaciones tienen por objeto o han tenido por objeto tocar el tema de redes sociales desde un punto de vista muy práctico, como usar algunas plataformas como Zoom y otras, y hacer también ver cuál es la importancia de ese tema y qué redes sociales son las más efectivas. Eso es lo que vimos el día jueves. El día viernes estuvimos con Jaime Rojas y Graciela Lazo, que son parte de la Secretaría Municipal, viendo el tema programa y contenidos de la campaña, donde vimos un conjunto de temáticas que son importantes para los gobiernos locales, en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de gobiernos locales efectivos, en fin. Y hoy día, un tema muy relevante, que es la administración electoral y los gastos de la campaña. Les contaba yo, presidente, que para el PPD es muy importante que esto se realice de buena manera. Queremos salir como la vez anterior con cero falta en esta materia, transparencia, probidad, gastos bien ejecutados, en fin. Y si no, las penas son altas. Hay candidatos que todavía están pagando algunas cosas por poner propaganda fuera de lugar, en fin, hay un conjunto de temas que Pepe un rato más se dedicará a dilucidar. Bueno, ya vemos casi 130 conectados desde distintas partes: Cabildo, Lonquimay, La Ligua, Caldera, Valparaíso, bueno, Santiago, distintas partes, Pirque, Alfredo Morganda por ahí, Aldo Valle, nuestro candidato a alcalde y a gobernadores, Alonso Retamal, Manuel León de Santa María, una comuna muy relevante para nosotros. En fin, tenemos, presidente, un conjunto de personas en todo el país que quieren escucharlo también, en su calidad de presidente del partido y candidato presidencial del mismo. Y sin más, para terminar con esta espera, dejo con usted a Heraldo Muñoz. Bueno, muchas gracias, René, y muchas gracias, compañeras y compañeros. Lamento el atraso porque se me hizo difícil entrar, quizás justamente por la importante concurrencia a este taller en particular. Creo que el tema de la administración y el control de gastos es sumamente importante, como ya lo dijo René. Hay que hacer las cosas bien, porque si no, se paga después. Y quisiéramos como partido, por lo demás, dar el ejemplo y tener entonces una administración impecable. Pero yo no quiero hablar de eso porque seguramente los compañeros y compañeras que son expertos en la materia hablarán con ustedes en detalle. Recién estamos tratando de ver cuál es el financiamiento que vamos a recibir como partido para poder salir adelante con esta campaña que es extraordinariamente importante. Y lo digo porque se está jugando el 11 de abril buena parte del progresismo, del socialismo democrático, de la izquierda socialdemócrata y el futuro del país, en buenas cuentas. Y por eso que tenemos que tratar de tener el mejor resultado en materia de concejales, de alcaldes, de gobernadores y, por cierto, constituyentes, que es una elección absolutamente inédita en la historia de más de 210 años de república del país, y que no se va a repetir por muchas décadas seguramente, porque la constitución que elaboren los constituyentes y las constituyentes seguramente va a quedarse en el país durante muchas décadas. Entonces se juega mucho en lo que viene el 11 de abril. Yo quisiera decirles que
como candidato presidencial de nuestro partido, quiero agradecerles el apoyo de todas y todos, porque aquí el partido en definitiva es uno solo, una vez que terminó la elección, y tenemos que trabajar unidos, y la campaña tiene que ser una sola. Campaña de concejales, conjuntamente con alcaldes, conjuntamente con constituyentes, con gobernadores y presidencial. Tenemos que tratar de sintonizar de alguna manera las 5 elecciones que vamos a enfrentar, ya sea el 11, 4 de ellas, y en una fecha de terminar en la primaria que se realicen en materia presidencial. Y yo quiero decirles que esta es una gran oportunidad, creo que es la oportunidad de avanzar de manera decidida a un estado de bienestar, es decir, a un estado protector, donde no tengamos que tener miedo de la enfermedad, porque si eso ocurre y un ser querido se enferma gravemente, tenemos que endeudarnos para que esa persona querida pueda ser atendida oportunamente y con la mejor medicina existente. O bien el no tener temor a envejecer, porque sabemos que si se envejece se llega a las pensiones, y lo que tenemos hoy día son pensiones indignas. De modo que tenemos que tener un estado protector, un estado de bienestar, que es parte del contrato social, cuando nosotros ciudadanos y no consumidores, porque la actual Constitución parece que le da prioridad y se lo da a los actores individuales en calidad de consumidores de salud, de consumidores de educación. No, somos ciudadanos, y en esa calidad al Estado nosotros le damos algo bien importante, que es el uso legítimo de la fuerza. A cambio de eso, el Estado nos tiene que proteger de cuestiones fundamentales como la enfermedad, la posibilidad de acceder a una educación de calidad, de carácter público, de pensiones dignas, etc. Entonces, por eso que es tan importante el decir claramente, nosotros, el Partido por la Democracia, el progresismo, lo que quiere es avanzar hacia un estado de bienestar. Ahora, un estado de bienestar que significa la protección del Estado y no el Estado de ausente que hemos tenido en la actual Constitución, hay que de alguna manera traducirlo en un gran pacto social. En un pacto social que signifique un acuerdo lo más amplio posible, y no solo pensando en el próximo gobierno, sino que pensando en la próxima década. ¿Cómo construir un sueño de país? Y yo creo que es muy importante también para las candidaturas de concejales, de alcaldes, de gobernadores, el pensar en enfatizar el sueño, la esperanza. Porque sin esperanza no hay futuro. Entonces, está bien la rabia. Ayer yo conversaba con una compañera que es candidata a constituyente, y me decía que había estado en una feria y que había sido que la gente le recibía los folletos y que estaba bien, pero que había mucha gente muy indignada. Entonces, claro, fue un lugar duro, un lugar en la calle Esperanza, una feria allí que yo conozco muy bien esa zona. Entonces, mucha gente indignada que no quiere saber nada con la política ni con los políticos. Y claro, esa rabia es justificada por todas las cosas que no hemos podido hacer o se nos ha impedido hacer. Pero quedarnos en la rabia, en la frustración, lo único que hace es darle espacio al populismo, a la demagogia. Y por eso tenemos que tratar de cultivar la esperanza, cultivar a través de propuestas concretas ideas de futuro. Resulta que cuando hemos hecho eso, generalmente la reacción de la gente es buena. Y una de ellas, quizás ustedes la han escuchado, y que tiene que ver mucho con el tema municipal, es que yo he propuesto una remuneración para las cuidadoras, porque son principalmente mujeres, de adultos mayores, dependientes,
y personas postradas. Porque hoy día esa tarea que debería corresponderle al Estado la realizan las personas, parientes o personas muy cercanas a cada una de estas personas que están postradas o que son personas adultas mayores dependientes. Y resulta que ahí hay más de 500.000 de personas y he conversado con las cuidadoras porque están agrupadas y me dicen que la cifra que yo tengo es la cifra del año 2015, que es mucho más gente que se dedica a estas tareas de cuidar y que salen del mercado de trabajo y que tienen que realizar estas tareas no remuneradas porque, bueno, son seres queridos y no hay otra manera. No se pueden contratar enfermeras, una familia de clase media, baja, o más aún de sectores populares. Entonces, ahí hay una situación invisibilizada. Y nuestra propuesta es, si se les remunera con el salario mínimo, 326.000 pesos, es un avance enorme. Y eso cuesta menos del 1% del PIB, del producto. Y creo que iríamos en la dirección correcta de subsanar por lo menos una situación invisibilizada. Se los menciono porque yo creo que es bueno que en la campaña de los concejales, de las y los alcaldes, coloquen este tema, porque a mí me ha significado una enorme atención. Hay mucha gente que me pregunta, de hecho ahora soy una suerte de miembro invitado de todas las reuniones de estas personas que se han organizado, cuidadoras de adultos mayores. Pusimos esa propuesta con el ministro, pero resulta que el ministro se fue y se transformó en candidato, digamos. Ahí nos dejó colgados después de decir que quizás podía ser en el marco del subsidio al empleo. Entonces, esas son las cosas bien concretas que yo creo que pueden dar algo de esperanza, ¿no? Algo de un sueño del país que queremos más allá del próximo gobierno, la próxima década, ¿no? Ahora, para eso necesitamos establecer bien claro el contorno de las reformas estructurales que queremos. O sea, ¿cómo vamos a hacer para la salud pública de calidad? ¿Cómo vamos a tener un seguro universal, que es la fórmula fundamental para terminar con estos dos subsistemas que existen, la ISAPRE por un lado y FONASA, para fortalecer FONASA, colocar toda la plata allí, en vez de que nuestras cotizaciones del 7% se vayan a una ISAPRE? No, van todas a FONASA, para fortalecer entonces la salud pública, llegar a mínimamente de inmediato a un 6% del PIB, hoy día alrededor de menos del 4% del PIB de inversiones en salud pública, y movernos hacia una medicina mucho más preventiva que curativa, que es lo que todos los médicos indican. Ahí hay que colocar el énfasis. Bueno, lo mismo en educación, tenemos que ser más específicos para mejorar la calidad de la educación pública. Y respecto a pensiones, tenemos una propuesta que es bien clara, que no es solo el 6%, deberá ser el 7% que va directamente a un fondo público, autónomo, con los mejores estándares de manejo, ¿no? Pero más que eso, tenemos que separar la función de la recaudación de los fondos previsionales versus la inversión. Con eso terminamos con la AFP. Y eso es clave. Entonces, esas son las propuestas concretas que estamos trabajando y yo creo que hay que responderle a la gente cuando la gente dice, bueno, ¿y qué van a hacer respecto a las pensiones? Creo que tenemos que ser lo más específico posible. Tenemos que tener un paquete además de igualdad de género. Porque las mujeres siguen recibiendo solamente porque viven más que nosotros los hombres y porque tienen lagunas previsionales para realizar estas tareas, como mencioné antes, tareas no remuneradas, tienen pensiones mucho más bajas que los hombres. Entonces, yo creo que tenemos que ser lo más específicos posible. Entonces, primero, las reformas estructurales que necesitamos, ¿ah?, en este marco de un pacto social. Segundo, ¿cómo se financia? Porque escuchamos mucho, digamos,
gente que dice, sí, queremos mejor salud, mejor educación, etcétera, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que estamos diciendo es, tiene que haber un plan de justicia tributaria. Y lo primero es que quienes más tienen que pagar más. Y no puede ser que 21.000 millones de dólares anuales dejan de ser recaudados porque quienes tienen que pagar no pagan. Entonces, lo primero es darle facultades al ministro, al Servicio de Impuestos Internos, para que pueda recaudar más facultades a impuestos internos. Para tener esa plata, imagínense, la reforma de la presidenta Bachelet apuntaba a recaudar 8.000 millones de dólares. La evasión y la elusión son 21.000 millones de dólares. Entonces, ese es el primer paso. Pero además, más impuestos verdes, más impuestos directos a la renta, la posibilidad de reducir impuestos a las empresas que invierten en ciencia y tecnología, en innovación, más impuestos a la comida chatarra, porque eso se va a significar a futuro jóvenes y adolescentes que desarrollan diabetes, hipertensión, etc. Entonces, un paquete, un plan de justicia tributaria es fundamental, inevitable. Y puede ser gradual, sin duda, pero tenemos que levantar 5 puntos del PIB en 6 años, mínimamente. De modo que allí hay, creo que, un camino. Y finalmente, el tercer punto es, bueno, tenemos que tomar medidas concretas para recuperar el empleo, recuperar la economía. Tenemos una economía que va a estar muy golpeada por la cesantía producto de la pandemia. Entonces, tenemos 2 millones de cesantes, incluso un poco más de los que están todavía recibiendo algunos ingresos del seguro de cesantía. Entonces, va a ser fundamental estimular el crecimiento, estimular la apuesta, la inversión privada y pública, ambas. Entonces, esos son los 3 elementos de cómo podemos avanzar hacia esta idea de un estado de bienestar, que es la idea tradicional de los países socialdemócratas, pero claro, actualizadas al siglo XXI, con una cuestión fundamental: tenemos que tener una economía para enfrentar el cambio climático. Tenemos que tener un desarrollo sustentable, es una cuestión fundamental, y empezar a adelantarlo a lo que viene por delante. La robotización, cómo eso va a cambiar el mercado de trabajo, es otra complicación adicional. Cuestiones tan importantes como lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y los impactos que eso tiene en la vida cotidiana de la gente. Y todo esto se hace más complejo porque tenemos un mundo que está surgiendo, una nueva economía, pero la vieja economía todavía no desaparece. Entonces, esto es como, uno tiene una economía nueva que está surgiendo, pero al mismo tiempo coexiste con la economía del siglo XX o el siglo XIX incluso. Y esas son partes de las complicaciones que tenemos por delante. Y bueno, y tenemos que pensar, si somos optimistas y queremos llegar a la moneda, tenemos que pensar en un plan de los primeros 100 días. Y en eso estamos, con medidas bien concretas, bien específicas, para enfrentar lo que viene por delante. Y lo mismo tenemos que hacer a nivel de la comuna. Un plan de los primeros 100 días en cada municipio. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la gente? ¿Cómo llegamos directamente a la gente para decirle que vamos a tener un mejor manejo de la economía? Pero también de la economía local, de los servicios públicos. Y cómo además tenemos que darle más poder a los municipios. Porque hoy día la situación que tenemos es que los municipios han mostrado su cercanía con la gente, y por eso que tantos alcaldes están bien evaluados.
por la cercanía con la gente, porque resuelven problemas. Entonces lo que hay que hacer a mi juicio es que los municipios tengan más poder, tengan más financiamiento. Hay que mirar al Fondo Común Municipal y arreglarlo de una manera que los municipios más vulnerables, de menos ingresos, reciban más. Eso ya sucede hoy día, pero no lo suficiente. No puede ser que lo que gasta Vitacura en jardines, digamos, sea todo el presupuesto de muchas comunas, de muchos municipios a nivel nacional. Entonces, eso hay que equilibrarlo. Con eso viene mayor fiscalización, por cierto, o sea, hay más recursos. Así que, compañeras, compañeros, creo que estamos viviendo realmente un momento notable de la historia. O sea, a esta generación, a todos nosotros nos ha tocado la movilización y el levantamiento del 18 de octubre, nos ha tocado esta enorme pandemia inédita, en más de 100 años no había ocurrido algo semejante, nos ha tocado un plebiscito, nos ha tocado ganar un plebiscito, nos va a tocar la posibilidad de redactar una nueva constitución. Ninguna generación antes de la nuestra había tenido ese privilegio, ¿no? Y tenemos la oportunidad de elegir por primera vez gobernadores regionales. Nunca antes. Esta generación de alguna manera ha sido privilegiada desde el punto de vista de las posibilidades de construir nuestro futuro. Entonces yo los invito a eso, a construir nuestro futuro, ¿no? Y hacerlo de la manera ordenada, con todos los recursos que podamos tener, ¿no? Y a ganar, ¿no? A ganar, porque hay que creérselo, ¿no? Porque tenemos muy buenos candidatos y candidatas a concejales, tenemos muy buenos candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas, tenemos excelentes candidatos a constituyentes, tenemos mayoría de mujeres y mayoría de independientes cercanos a nuestro partido, y tenemos grandes candidatos, 3 grandes candidatos a gobernadores regionales. Así que los invito a pensar en la esperanza, a pensar en las oportunidades que tenemos por delante y a ganar, compañeros y compañeros, y les agradezco mucho esta oportunidad de decirles estas palabras. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, Heraldo. La verdad es que hemos tenido en estos 3 días, el primer día estuvimos con Sergio Vidal en esta parte, el viernes estuvimos con Guido Girardi y ahora contigo, porque la idea es generar antes de los temas en específico cuál es la línea estratégica y política del partido. Solo una pregunta como para terminar, ¿eh? Porque tenemos que pasar al tema, esta era como la parte introductoria más política. ¿Cómo va la campaña, Heraldo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo vamos para adelante? Un mensaje ahí a los compañeros y compañeras del candidato presidencial del partido. Bueno, yo lo veo muy bien y me siento muy bien, ¿no? Me siento muy apoyado por mucha gente que me llama, que me pide videos. He estado en eso, grabando también algunos mensajes para radios, y preparando el despliegue. A partir de esta semana, yo voy a estar en todas las regiones que sea necesario, en todas las comunas donde pueda, así que espero verlos pronto. Hay una percepción de que nosotros representamos una candidatura sólida, una candidatura seria, ¿eh? Una candidatura que da confianza, porque si uno aspira a estar en la moneda, nada menos que en estos tiempos tan difíciles, primero hay que tener fuerza, y yo la tengo. Hay que tener temple, y lo tengo, y lo he demostrado en el pasado. Pero hay que tener serenidad también. Y esas cosas no se adquieren en una campaña. Eso se cultiva a través de una trayectoria. Y por eso yo siento que hay mucha gente que está entusiasmada con nuestra candidatura y que la ve con más fuerza que de repente flores de un día que aparecen por ahí. Y bueno, tenemos que ir a definir el mecanismo. Si va a ser directamente, vamos a ir a la primaria de julio,
o vamos a tener una preprimaria, como se ha denominado, que la idea original era con todos los partidos de la izquierda socialdemócrata, pero se han ido bajando. El Partido Radical va a ir directamente a la primaria legal, digamos. Lo mismo el PRO. No sabemos todavía de nuevo trato, es decir, el Partido Liberal. Entonces hay que pensar bien cuál es el mecanismo, y para eso vamos a citar al Consejo Nacional de modo de conversar estas cosas. Pero en términos de la campaña yo la veo con mucha fortaleza y con mucho ánimo, ¿no? Y yo estuve en la campaña interna y estuve con muchos y muchas, y ahora eso se va a duplicar porque estamos todos juntos. Así que a mí me anima a estar en el territorio, y espero entonces estar muy ocupado, y voy a estar muy ocupado en todo el mes de marzo, y mi prioridad número 1 es el 11 de abril. O sea, yo voy a estar dedicado a apoyar a las candidatas y candidatos a concejal, a los candidatos a alcalde y alcaldesa, a los candidatos a constituyente y a gobernadores regionales. En eso voy a estar, ¿no? Yo creo que la gente ni sabe, digamos, de toda esta temática media popular de primarias presidenciales. Yo creo que la gente está en otra, está en la idea de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar el 11 de abril? De hecho, lo que me preguntan a mí es si la papeleta va a ser tan grande, ¿debiéramos tener 2 días de votación o no? Yo prefiero tener voto adelantado. Me gustaría que hubiera, ojalá el Congreso aprobar un voto anticipado. Voto de 2 días no lo excluyo, pero no está en la tradición de nuestro país. En Chile se vota un solo día y se tienen los resultados al final del día. Esas son las cosas que empiezan a marcar la discusión. Así que yo me voy a dedicar en lo que viene por delante a estas campañas, que son las que van a definir por lo demás y nos van a dar fuerza para lo que viene después. Perfecto, Heraldo. Muchas gracias, mucha fuerza, mucho ánimo en tu campaña. Vemos mucho detrás tuyo a ganar. Como dice nuestro compañero Santa María, te están invitando a Salamanca, ahí por el chat, a varias comunas. Ya apareció eso. Como tú dices, la próxima semana empieza una gira que no culminará sino hasta el 11 de abril por distintas comunas del país, regiones, y también la región metropolitana por distintas comunas y distintos lugares. Así que mucha fuerza, compañero, mucho ánimo, mucha entereza, que sé que la tienes, y a ganar en la próxima primaria. Muchas gracias, Heraldo, por tu disposición. Muchas gracias, y gracias a todas y todos ustedes, que tengan un muy buen taller. Gracias. Bueno, dejamos sin más, porque hay varias dudas específicas con respecto al gasto electoral y la administración, y para eso queremos dejar a Pepe Toro, que han estado, como decía antes, alegando causas, salvando candidaturas y que estaban con problemas de inscripción y todo, y que ahora se va a referir al tema específico para el cual estamos convocados, que es administración y gasto electoral. También habían algunas preguntas sobre los recursos de la campaña y otras cosas que Pepe podrá ir despejando. Así que sin más, dejo con usted a Pepe Toro, administrador electoral del partido y además administrador electoral del partido y abogado del PP. Pepe. Muchas gracias, René. Disculpa, hacia el final Pepe tiene que volver a alegar como después de las 5:30 por ahí. Entonces, hacia el final de que termine Pepe, vamos a Elena Tapia, que también está conectada, diríjanle a ella algunas preguntas que tengan, y vamos a elegir las 6 o 7 primeras preguntas, porque hay casi 230 personas conectadas, no tenemos tiempo a todo, pero vamos a háganle llegar a Elena Tapia las preguntas. Elena Tapia con H, en este caso es Elena con H, como el vino. Le hacen llegar las preguntas, y las primeras 6 o 7 las vamos a elegir para que Pepe las pueda contestar. Pepe, todo tuyo. Muchas gracias,
René, saludar a todas las compañeras y a todos los compañeros. Sin duda esto ha sido un proceso bien complejo por la cantidad. Esta es una de las elecciones donde más candidaturas hay compitiendo. Hubo un proceso de inscripción general de cerca de 22.000 candidatos, con cerca de 18.000 candidatos aceptados, 2.000 candidatos rechazados. Y eso ha generado un montón de inconvenientes en términos de reclamaciones y en términos de situaciones que el CERVEL no pudo prever y que también nuestros procesos electorales deben modernizarse en alguna situación y caso. Pero vamos a lo que nos convoca, que es la administración y gasto electoral. Agradecer la presencia de tantos compañeros, más de 230, tal cual como dijo René, y eso es un muy buen número dada la preocupación que esto nos significa. Ahí sí se está compartiendo bien, ustedes me dicen, me mueven su cabecita que parece que sí, todos ven la presentación. Sí, se ve bien, por lo menos por acá. Bueno, PPD Juntos Construyendo un Mejor Futuro, desde ahí derivamos a lo que será nuestro eslogan de campaña, que es un futuro entre todos ahora, ¿no? Yo me presento, José Toroquén, abogado y en este rol de administrador general electoral, tanto para la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Estos serán un poco los contenidos que veremos. Partiremos con respecto a los aportes de campañas, quiénes son las personas que pueden aportar, quiénes no pueden aportar, cuáles son los modelos de recaudación. Veremos el sistema de recaudación de aportes del servicio electoral, la cuenta del Banco Estado que todos ustedes como candidatos tienen que abrir, los tipos de aportes, ya sea en dinero o en especie, los límites de los aportes, cuánto es lo que cada persona puede y no puede donar, qué es el gasto electoral, cuál es su concepto, qué ítems incluye el gasto electoral, qué puedo comprar, qué no puedo comprar, qué puedo arrendar y qué no puedo arrendar, qué no sería gasto electoral, cuánto es el límite de gasto electoral de acuerdo a cada comuna, los documentos de respaldo que ustedes tienen que tener con respecto a su administración electoral, la figura del administrador electoral. Veremos después cómo se organiza la contabilidad electoral y cómo es el proceso de rendición de cuentas. Todo este marco normativo de lo que nosotros estábamos hablando tiene que ver primero con la ley 18.700, que es la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, la ley 20.900, que es la ley creada para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, y específicamente la ley 19.884, que es sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Desde la creación de esta ley es que las campañas empiezan a tener un financiamiento público a través del sistema de reembolso por votación que cada uno de los candidatos obtiene el día de la elección. Eso tiene un factor a un determinado que se multiplica por la cantidad de votos y eso le da lo que el Estado va a pagar en vuestro favor siempre y cuando cumplan con las condiciones que más adelante estableceremos. Vamos entonces a qué son los aportes de campaña, ¿no? Principalmente, cómo se recaudan los aportes en dinero. Y los aportes en dinero deben ser recaudados única y exclusivamente a través del sistema de aportes que el servicio electoral tiene ya creado para todos ustedes como candidatos, ya sea a través de la participación, de ir a un banco y llenar el voucher respectivo y depositar con efectivo en la caja, o a través del sistema electrónico que es aportes.cervel.cl. ¿Qué es la cuenta bancaria electoral? La cuenta bancaria electoral es una cuenta única destinada a los gastos de campaña, tanto a los ingresos como a los gastos, y cada candidato tiene que tener una cuenta bancaria electoral, así como el partido también tiene una cuenta bancaria electoral. Ustedes cuando llenaron vuestros papeles para la inscripción tuvieron que llenar un formulario que era la autorización para que el director del servicio electoral le abriera una cuenta bancaria única y a su nombre, para efectos de que los directores del servicio electoral pudieran tomar conocimiento de todos y cada uno de los movimientos que en esta cuenta ustedes realizan. Todos los gastos
que ustedes realicen deben necesariamente realizarse a través de esta cuenta bancaria electoral. A quienes ya se le han contactado los diferentes agentes del Banco Estado de sus respectivas sucursales, les tienen que haber llamado para que fueran a retirar su tarjeta. Esta es una tarjeta que dice, sale su nombre y dice cuenta Cervel, ¿no? Y en esta cuenta es donde van a ser recibidos, van a ser depositados los aportes que las personas naturales o ustedes mismos se realicen, ¿no? Todos los aportes tienen que pasar por el sistema de aprobación del servicio electoral, y que lo veremos en un par de láminas más adelante, que tiene un proceso que ustedes tienen que estar muy pendientes para efectos de que los aportes no se demoren y puedan llegar rápidamente a su cuenta. Las características de la cuenta bancaria que ustedes tienen es una cuenta vista del Banco Estado, que no tiene talonario de cheque, no tiene línea de sobregiro. La tarjeta les permite girar hasta 400.000 pesos por cajero automático. Solo recibe depósitos y transferencias del CERVEL. El CERVEL es el único facultado para poder realizar depósitos a esta cuenta. Por más que ustedes intenten realizar un depósito directamente, no van a poder, ya que todos los depósitos, incluidos los aportes personales, tienen que ser realizados desde el sistema de recepción de aportes. También les permite transferencia electrónica, y aquí para quienes no tengan cuenta en el Banco Estado, cuando vayan a retirar su cuenta, tienen que pedir tarjetas de coordenada y clave internet para poder hacer esta gestión, y sin duda, por supuesto, también tiene un costo de mantención que ustedes deben debidamente declararlo en su cuenta de gasto electoral, porque es un gasto para la campaña, y tienen que tener ojo porque los primeros depósitos que ustedes realicen en esta cuenta van a cobrarse inmediatamente este 0,28 UF más IVA por mes, ¿no? Considerando 3 a 4 meses, que es enero, febrero, marzo y abril. Y se cobrará necesariamente de manera anticipada, así que tengan ojo con eso, porque va a ser lo primero que la cuenta les va a cargar inmediatamente y se los va a descontar de su liquidez en la cuenta. La cuenta del partido, a diferencia de la cuenta de los candidatos, es una cuenta corriente que sí tiene talonario de cheque, que tampoco tiene línea de sobregiro, y en el resto tiene las mismas condiciones de uso que la propia cuenta que ustedes tienen. Y también, por supuesto, tenemos que pagar los cargos de mantención correspondientes. Aportes de campaña. Como ustedes ven, aquí está el número, consultas del Banco Estado al 883-5050, donde ustedes pueden llamar para verificar en qué lugar, en qué agencia o en qué sucursal está disponible su cuenta bancaria electoral para que las puedan retirar. Así que, por favor, anoten ese número, porque es fundamental que los que no tengan la cuenta hoy día abierta, llamen a este número de teléfono para que puedan inmediatamente recibir su cuenta bancaria electoral. Lo que tenemos ahí que estamos mostrando, es el sistema de aportes electorales, ¿no? Para registrar cualquier tipo de aporte, todas las personas naturales, incluidos ustedes también, deben ingresar a este sistema, registrarse, colocar su RUT, su teléfono, crear una clave, confirmar la clave, un correo electrónico, confirmar el correo electrónico, y deben también seleccionar una pregunta secreta para poder recuperar su clave para siempre cuando se le olvide, y ahí van a crearse una clave para posteriormente después ingresar al sistema con su root y su clave, y esto es lo primero que le va a aparecer, ¿no? Sistema de aportes electorales, donde a su mano derecha superior les va a salir su nombre, la persona que ingresó. Aquí tienen que elegir si ustedes quieren aportar alguno de las 4 tipos de elecciones distintas, ya sea de convencionales constituyentes, de gobernador regional, de concejal o de alcalde, los montos máximos que por persona pueden ustedes aportar. Y una vez que vayan seleccionando, en este caso seleccionamos la opción concejal, después marcamos, vamos a donarle al candidato, y pusimos aquí un candidato de prueba, ¿no? Cedric Baza, candidato a concejal por Puerto Montt.
Lo marcamos a él y lo seleccionamos. Y de ahí le apretamos avanzar. Y nos manda inmediatamente al tipo de aporte que queremos realizar. Y este tipo de aporte, como ustedes ven, puede haber dos opciones, un aporte público y un aporte menor sin publicidad. El aporte menor sin publicidad, inmediatamente le sale cuál es el monto sobre el cual puede ser un aporte menor sin publicidad, y sobre ese monto tiene que ser necesariamente un aporte público. En este caso es un aporte público, se hace una simulación, se declara aquí, se pincha que se declara bajo juramento que el titular de la tarjeta de crédito o débito utilizada corresponde al aportante registrado ante el servicio electoral y se le coloca pagar aporte. Cuando se paga el aporte, una vez se dirige a la página siguiente, a través del sistema WebPay de Transbank, uno puede elegir cuál es la forma por la que yo voy a pagar ese aporte al candidato, el mismo aporte propio que yo quiero realizar, ya sea desde mi tarjeta de débito, desde una tarjeta de crédito, desde una tarjeta de prepago o desde aquí OnePay Transbank, que es un sistema de pago a través de código QR. Yo le coloco tarjeta de débito, voy, selecciono mi banco. Una vez que seleccioné mi banco, me indica el número de la tarjeta, ingreso mi número de la tarjeta. Una vez que eso ocurra, después me va a redireccionar al sistema de mi banco. Yo podré agregar mis claves correspondientes y con eso el aporte va a estar cumplido y va a estar realizado. Recordar aquí que inclusive los dineros propios deben ingresar a la página del sistema de aportes. Todos los recursos que ustedes utilicen, ya sean propios, ya sean de terceras personas que le aportaron el dinero, deben ser debidamente registrados en la página del sistema de aportes del servicio electoral. Y una vez que esto ocurre, ¿no?, que yo realicé mi aporte, realicé mi depósito, este depósito va a ser notificado al candidato vía correo electrónico, ¿no? Y el candidato en un plazo de 2 días hábiles, ¿no? Por lo tanto, yo hoy día lunes realizo mi depósito, el servicio electoral tiene 2 días hábiles para notificar esto. En lo máximo podría ser, si yo lo hice hoy día, el día miércoles. El día miércoles el servicio electoral les va a enviar a ustedes un correo electrónico donde les va a indicar que una persona determinada les ha hecho un aporte a su candidatura y por tanto ustedes tienen dos posibilidades: aceptar o rechazar ese aporte. Si ustedes lo rechazan, por supuesto, el aporte se le devuelve a la persona natural que lo realizó, y en el caso de que ustedes lo aprueben inmediatamente, el servicio electoral al día hábil siguiente realizará la transferencia de esos montos a su cuenta. Si ustedes no contestan este correo electrónico y no dicen nada, necesariamente después de 5 días hábiles el aporte se entenderá aprobado. Por lo tanto, al 6º día hábil, el CERVEL le dará la orden al Banco Estado para que realice este aporte, ¿no?, para que haga efectivo el depósito en las cuentas electorales que cada uno tiene. La situación y la opción de aceptar o rechazar es del candidato. Por lo tanto, el candidato es el responsable de quiénes son las personas que a uno le aportan. Si yo no quiero que una determinada persona me realice un aporte porque puede ser considerado en términos políticos o simple, puede ser considerado una mala imagen, yo tengo la obligación de rechazar ese aporte público. Como yo ya les mencioné anteriormente, todos los aportes tienen que pasar por este sistema y en especial los aportes que corresponden al propio candidato. El propio candidato, para realizar sus gastos, va a disponer de un determinado recurso y ese recurso en dinero en efectivo tiene que necesariamente ingresar a través de este sistema de aportes.cervel.cl.
Pero no solo hay aportes que son en dinero en efectivo, sino también pueden las personas naturales realizar aportes estimables en dinero. Estos aportes estimables en dinero pueden ser a través de contribuir a ustedes en bienes y servicios, de cualquier tipo sea la forma en que se materialice. Y por supuesto tienen que ser estos bienes y servicios destinados necesariamente a una campaña electoral, ¿no? A su propia campaña electoral. Y estos aportes pueden ser ya sea el comodato de bienes inmuebles para el funcionamiento de sedes, ya sea la donación de bienes muebles, ya sean carteles, ya sean afiches, ya sean volantes, ya sean cualquier otro tipo de merchandising que ustedes estén en disposición de utilizar. También les pueden condonar deudas de campaña a ustedes, los candidatos, a ustedes, ¿no? Como candidatos, y eso también sería entonces un tipo de donación. Y ojo aquí, que también es un tipo de aporte estimable en dinero, los servicios prestados a los candidatos a título gratuito, ya sea un servicio de posicionamiento de imagen, su administrador electoral, el trabajo de los voluntarios que salen a hacer puerta a puerta con nosotros. Todas esas situaciones deben también ser valorizadas debidamente en vuestras rendiciones una vez que éstas se realicen. Ciertas consideraciones importantes con respecto a los aportes estimables en dinero es que siempre los aportes estimables en dinero deben ser valorizados de acuerdo a un precio de mercado. Yo no puedo valorizar un trabajo voluntario menos que el sueldo mínimo, porque no estaría de acuerdo a precio mercado. Ahora, si esto incluye también un posicionamiento de imagen, si esto también incluye un servicio de asesoría de periodista, de Facebook, de cualquier cosa, también debe ser debidamente valorizado y esto debe incluir más o menos una condición de valor de mercado, ¿no? Si alguien me presta a mí sus vehículos para yo poder hacer campaña o para que la gente de mi equipo se movilice, también debo valorizar el arriendo de este vehículo a precio de mercado. Y aquí una buena sugerencia es que ustedes pidan más o menos 3 cotizaciones a los proveedores que entregan estos servicios y puedan posteriormente sacar un promedio de esas 3 cotizaciones y valorizarlo de acuerdo a ese valor, ¿no? Si a mí me prestaron un auto por un día, yo tendré que determinar el valor de ese vehículo por un día y eso es lo que yo tengo que dejar expresado y materializado en mi cuenta de gasto electoral. Estos aportes se registran, por supuesto, en la contabilidad electoral a través del sistema rendición.cervel.cl, que ya debería estarse habilitando, que todavía no se habilitaba, de hecho, hasta la semana pasada, debido a que todavía el registro de candidaturas todavía no está 100% funcionando. Por eso es que la gran pregunta que ustedes siempre me hacen es ¿por qué los candidatos todavía no tenemos número? No tenemos número porque todavía el total de las candidaturas, debido a la alta cantidad de reclamaciones y apelaciones en el Tribunal Calificador de Elecciones, no ha terminado y por tanto hasta cuando eso no ocurra, su número todavía no va a estar. Entonces, anticipándome a esa pregunta, yo les digo, salgan nomás a hacer campaña, instalen su nombre, porque finalmente eso va a ser más de lo que va a pegar que los números de la propia lista o que la letra de la propia lista. Hay una cantidad enorme de listas, desde hasta la IW, o sea, hay más de 70 listas inscritas en el país, lo que eso además dificulta, ¿no?, que la gente pueda memorizarse necesariamente el número de la letra con el número que ustedes son de candidato. Otra pregunta sobre este tipo de aporte siempre es si los bienes propios del candidato también deben valorizarse, y sí, deben ser valorizados debidamente. Si el candidato pone su auto, pone su casa, pone su sede, pone su oficina, todo eso también debe ser valorizado y debe estimarse también a un precio de mercado. Esto es fundamental que sea siempre a precio de mercado, porque el servicio electoral, en uso de sus facultades de fiscalización del gasto electoral, tiene facultad de considerar que un gasto está subvalorado, es decir, está bajo el precio de mercado, y por tanto va a poder, en su resolución final, va a poder decirles que su precio está
subvalorados bajo el precio de mercado y va a aplicarle una sobrevaloración correspondiente a lo que él estima que efectivamente ustedes gastaron en la campaña. ¿Qué son los excedentes? Los excedentes se van a producir una vez que se termine el periodo de gasto electoral y que ustedes no hayan utilizado todos los fondos disponibles en su cuenta, y estos excedentes tendrán que ser devueltos a la última persona que a ustedes le aportó, ¿no?, ciertos recursos a su cuenta. Si no es posible determinar quién fue la persona que los aportó, tienen que devolver esa plata y reintegrarla en las arcas del partido, y si no es posible reintegrarla en las arcas del partido, tienen que reintegrarla a nombre del fisco en favor del servicio electoral. Vamos con publicidad de los aportes, ¿no? ¿Cómo se determina que la publicidad de los aportes de campaña? La regla general es que todos los aportes siempre son públicos, ¿no?, salvo aquellos que necesariamente expresen su manifiesta voluntad de realizar aportes, pero estos tienen un límite, ¿no? Y este límite es alrededor de 20 UFs, lo que podemos considerar que son, en general, todos los aportes deben ser públicos, salvo aquellos aportes que son considerados menores a 400.000 pesos. ¿Existe algún límite de aportes menores sin publicidad que una candidatura puede recibir? Sí, también existe. Yo no puedo financiar mi campaña solo con aportes menores, porque yo tengo un límite del 20% del total de gasto definido para mi candidatura. El 20% del gasto definido para mi candidatura, del límite del gasto definido para mi candidatura, yo puedo financiarlo a través de aportes menores sin publicidad. ¿Qué está prohibido? Aportes de extranjeros están absolutamente prohibidos, salvo de aquellas personas extranjeras que tengan su domicilio en Chile y se encuentren habilitados legalmente para el ejercicio del derecho a sufragio. Aportes a la comunidad, estas son las típicas donaciones o erogaciones que ustedes como candidatos realizaban cuando llegaban a una sede social, a una reunión y llegaban con una torta, llegaban a hacer un bingo, le llevaban el queque para la once, o le llevaban tazones, o le llevaban equipos de fútbol. Todas esas donaciones que como candidatos ustedes realizaban, hoy día esas se encuentran expresamente prohibidas, y ojo que si las realizan pueden ser sujetas de multas que van desde 10 UTM hasta 200 UTM por vulnerar la normativa de gasto electoral. Entonces es importante que no realicen este tipo de donaciones como candidatos, porque es importante que ustedes se cuiden. Las denuncias hoy día el servicio electoral las transmita necesariamente online, por lo tanto cualquier acción que ustedes realizan es de público y conocimiento de que hay algún tipo de vulneración. Y esa multa el servicio electoral les va a abrir un proceso administrativo sancionatorio y van a terminar pagando una multa que va a exceder muchas veces con creces inclusive lo que ustedes se gastaron en la campaña. En eso, la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones ha sido necesariamente exigente, no rebaja las multas y aplica la ley en conformidad a la cantidad de tiempo que ya lleva en vigencia. Ya llevamos, esto ya va a ser la cuarta o quinta elección en que tenemos este sistema de rendición y de gasto electoral, y por lo tanto la permisividad con que en algunas otras ocasiones se pudo tener, en esta oportunidad eso no va a existir. Asimismo, el tribunal ha estado también entendiendo que hay que profesionalizar aún más el derecho electoral y que por tanto los errores que antes eran posibles subsanar, hoy día el tribunal ha ido cambiando su jurisprudencia y ya no es tan posible subsanar los errores en términos en los tribunales, ¿no? Tampoco están permitidos y por lo tanto se encuentran prohibidos los aportes de cualquier tipo de persona jurídica, sea quien sea. Ninguna empresa puede donarles a vuestras campañas. La única persona jurídica que está permitido realizarles aportes
sea del tipo que sean estimables en dinero o sea en especies, es los propios partidos políticos. Prohibición de aportes. Lo mismo que les dije, que ustedes tenían la prohibición de entregar aportes a la comunidad. Y ojo, que tampoco pueden donar alimentos, mascarillas, alcohol gel u otros insumos necesarios en el contexto de la pandemia. Sí está permitido que ustedes como candidato puedan gastar ciertos recursos en materiales e insumos para que sus voluntarios puedan trabajar en la pandemia o puedan hacer campaña durante este estado de excepción, pero no es posible que ustedes entreguen o regalen mascarilla, regalen alcohol gel, regalen cualquier tipo de insumo de sanitización. Esto de verdad ténganlo bastante claro. Y tenemos entonces, después de todos estos términos generales, ¿qué es gasto electoral en general? Y la ley nos dice que gasto electoral es todo desembolso o contribución avaluable en dinero efectuado por el candidato o un partido político o un tercero en su favor con ocasión y a propósito de actos electorales. Por lo tanto, cualquier tipo de bien o servicio puede ser considerado gasto electoral. No obstante, esta definición tan amplia, el servicio electoral tiene ciertas cuentas y ciertas reglas claras, digamos, cierto plan de cuentas donde únicamente va a ser posible rendir estas situaciones. ¿Y desde cuándo entonces yo puedo realizar gastos electorales? Yo puedo realizar gasto electoral desde la fecha en que fue declarada mi candidatura. Esto es el 11 de enero del año 2021 hasta, por supuesto, el día de la elección, que es el día domingo 11 de abril del 2021. Dentro de esa fecha se aceptarán todos los gastos que ustedes realicen con ocasión y a propósito de su campaña. Estas son las cuentas únicas y los ítems únicos en los cuales ustedes pueden realizar los gastos electorales. Propaganda y publicidad, encuestas, uso o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y servicios. Ojo aquí, hay cosas que puedo comprar y hay otras cosas que no puedo comprar. Si yo tengo una sede social, una sede de mi campaña, perdón, un comando de mi campaña, y voy a arreglar esta sede, es posible, pero yo no puedo comprar para mi comando un refrigerador, un microondas, ni ningún tipo de bien de estas características que no tenga por objeto servir en la campaña. Sí puedo arrendarlo, sí puedo arrendar un microondas, sí puedo arrendar celulares, pero no puedo comprar un celular para mi campaña. También puedo gastar en transporte, movilización, los gastos por concepto de obtención de crédito, gastos menores y frecuentes son todos aquellos gastos necesarios, ya sea la alimentación o menores de una campaña que ustedes deben rendir dentro de este ítem. Y los gastos por trabajos voluntarios se consideran como gastos, si bien a ustedes no les importa una contribución económica, sí tienen que ser rendidos debido a que necesariamente son aportes que a vuestras campañas el grupo de gente que trabaja con ustedes les otorgó, ¿no? Ese trabajo personal debe ser debidamente valorizado y rendido. ¿Cómo entonces yo voy a determinar los gastos electorales? La determinación de los gastos se considerará durante todo el periodo de la campaña y será la totalidad de todos aquellos gastos que ustedes realizaron entre el 11 de enero del presente año hasta el 11 de abril, fecha última, que es el día de la elección. ¿Cuáles son entonces gastos no declarados? Y esto es sumamente importante que entiendan, ¿no? Se entenderán por gastos no declarados aquellos gastos que, siendo gastos electorales, ustedes no hayan informado debidamente en su cuenta de ingresos y gastos, ya sea la del candidato o la del partido político. Si el servicio electoral descubre a través de sus procesos de fiscalización la existencia de gastos electorales que no fueron debidamente informados y declarados por ustedes, serán, por supuesto, objeto a un proceso administrativo sancionatorio y que podrá terminar en algún tipo
de multa, sin perjuicio de, por supuesto, el servicio y el consejo directivo del servicio electoral perseguir las responsabilidades penales que esta vulneración a la ley por gastos no declarados pudiese ocasionar. Tenemos entonces el periodo de campaña electoral y propaganda que ya partió, ¿no? Hasta el 11 de abril, desde el 11 de enero, partiendo el 10 de febrero, donde se permite propaganda en términos de prensa escrita, radio y de activistas o brigadistas, y las palomas o los afiches que uno va colocando en sus respectivas casas, ¿no? De vecinos y demás, es que ustedes les ceden los lugares, o que en muchos casos ustedes pagan, algunos candidatos pagan por esos lugares, esos recién parten el día 12 de abril al 8 de abril respectivamente. ¿Sí? Los límites de gastos electorales, cada comuna en particular tiene un límite de gasto distinto. Este límite de gastos depende de la votación del padrón electoral que cada comuna tiene, y ahí están los números de resoluciones que ustedes pueden buscar en el servicio electoral, o que el conjunto de ejecutivos que el partido tiene a disposición de todos los candidatos, y que yo sé que constantemente los están llamando y molestando para diferentes cosas que se les ha ido pidiendo, les va a informar a cada uno de ustedes cuánto es el límite de gasto electoral total, ya sean las candidaturas de concejales, alcalde, constituyente o de gobernador regional. ¿Qué es entonces la administración electoral? Ustedes, cuando realizaron su declaración de candidatura, tuvieron que entregar nombrar un administrador electoral, y esta es la persona legalmente responsable de cuidar y de controlar sus ingresos y sus gastos. Y tiene diferentes funciones que le atribuye la ley, y tiene determinadas obligaciones, y la primera obligación es sin duda rendir todos los gastos que los candidatos, por supuesto, realizaron conforme al sistema de gasto electoral. En el caso de que no hayan nombrado un administrador electoral respectivo, cada candidato es su propio administrador electoral. Ahora, esto no opta a que ustedes, si quieren, pueden nombrar un administrador electoral inclusive hoy, o pueden cambiar al que ustedes tienen. Cualquier persona en general puede ejercer el cargo de administrador electoral, salvo que sea un funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden ejercer el rol de administrador electoral de ningún candidato. En el caso del administrador general electoral del partido, que en mi caso solo puede ser un militante del partido quien cumpla esta función. Una persona puede tener más de un administrador electoral, puede tener varios candidatos a su cargo, siempre y cuando, por supuesto, vayan dentro del mismo pacto o partido político. Lo que no puede ocurrir es que exista un administrador electoral que les lleve la administración de la campaña a un candidato del PPD, y también le lleve la administración de la campaña a un candidato de la UDI. Como ya les dije, quienes no podían ejercer este rol de administrador electoral, los funcionarios públicos, directores gerentes de empresas de Estado, menores de edad o personas sin derecho a sufragio. Esto es algo que el servicio electoral lo realizará, que si el servicio electoral determina que existe algún tipo de inhabilidad, le solicitará a cada uno de ustedes remover y rechazar, y por lo tanto va a rechazar al candidato el nombramiento de ese administrador electoral. Estos son los deberes en general, que son los deberes de cualquier contabilidad simple, sobre todo, y el mucho más específico es conservar la documentación de todos los gastos electorales, incluidos los comprobantes de aportes privados, por el plazo de un año. Tiene el deber de despacho, que es el de remitir, en el caso de los candidatos que son militantes del partido, remitir a la Administración General Electoral, es decir, remitirme a mí, todas sus rendiciones para que yo se las pueda revisar y puedan ustedes cumplir la ley 100%. Esto hoy día, dado el sistema electrónico, tiene un plazo, 10 días contados desde la fecha de la elección. Siempre ocurre que los candidatos llegan pidiendo más tiempo para poder rendir, pero como en este caso el único sistema de rendición es el sistema que el servicio electoral puso a disposición, no se va a poder generar esos plazos de sobretiempo que uno otorgaba en las elecciones anteriores, así que
yo aquí les pido que por favor tengan la máxima prudencia, la máxima eficiencia en saber rendir dentro de los plazos que establece la ley. Esto es el día 21 de abril, que remitan sus respectivas rendiciones. Debe, por supuesto, también el administrador electoral tener un deber de reserva, no puede toda la información que conozca con ocasión de la candidatura y de la elección es confidencial y debe mantener la reserva. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Upe? Sí. Algo ocurrió con Pepe, me tinca que se desconectó. Sí. Le vamos a preguntar. Elena, Pero si le al puede parecer fue preguntar. un problema en su computador. Ya está tratando de ingresar nuevamente. Está tratando de ingresar y le reitero las preguntas. Mire, vamos a hacer dos cosas. La primera es que al final de esta sesión se va a descargar todo el chat para poder nosotros anotar las preguntas y las que no puedan ser respondidas desde acá, las que nos haya seleccionado Elena, o las que nos haya respondido Marcelo o Miranda por el chat, las vamos a enviar. O sea, vamos a enviar la pregunta y vamos a enviar la respuesta porque es una manera también de poder ir también para que ustedes, para que les sirva a todos, digamos, la pregunta. Entonces vamos a rescatar estas preguntas desde el chat y las vamos a ¿cómo se llama? También a enviar como material en conjunto con el PPT y esta grabación que va a quedar en la página del partido. No vamos a dar palabras porque no terminaríamos nunca, somos más de 200 personas. Nosotros teníamos pensado una capacitación para 50, 60 personas y terminaban conectándose muchas más. Entonces, sí vamos a enviar el Power, sí vamos a enviar preguntas y respuestas del chat y sí vamos a enviar la grabación de esta capacitación a la página web del partido. Van a estar disponibles y el PPT más las preguntas vamos a enviarlas también por correo a todas las personas que tengan eso registrado con los compañeros en el PPD. No sé si Volví. Si Pepe ya se Volví. conectó. Sí, volví. ¿Me escuchas? Ya, ok, sigamos Pepe, Sí. sigamos. Si tuve un problema de carga del computador, pero Guillermo, por favor, si puedes compartir el PPT desde tu computador, ya estamos terminando. Ya lo voy a... Pepe, mientras tanto, hay varios compañeros que se han referido al tema de los aportes propios, como que no está completamente contenido en la... No sé si te vas a referir en algún momento a eso. Pero lo hago ahora. Los aportes Okay. propios son aquellos aportes que los propios candidatos realizan a sus respectivas campañas, ya sean en dinero o en especies. Ambos aportes, ya sea dinero que ingresa a su cuenta o bienes de propiedad del propio candidato, como por ejemplo su auto, que es lo típico, tienen que ser aportados a su campaña. Los recursos en dinero deben ingresar a través del sistema de aportes, a través de aportes.cervel.cl y el sistema y en el caso de los bienes físicos, digamos, ¿no? Del auto, tiene que aportarse a través del sistema de rendición de gasto electoral. Eso hay un formulario respectivo a través del sistema de rendición.cervel.cl que ya
luego tiene que quedar anotado. Más adelante estábamos en la presentación, en la parte de contabilidad electoral, me soplan. Ojo que las preguntas más recurrentes, si yo pido una factura, ¿qué tiene que decir esa factura? ¿No? Esa factura tiene que estar a nombre del candidato, debe decir como giro candidato a elecciones, y en la glosa, en conjunto con los servicios prestados, debe decir, individualizar por supuesto el material que a ustedes les vendieron, y debe decir candidato a elecciones 2021. Pueden, si quieren, especificar candidato a concejal 2021, candidato a constituyente 2021, candidato a alcalde 2021, pero debe necesariamente decir la glosa, ¿no? Y estamos en la contabilidad electoral, que es la principal función del administrador electoral, llevar esta contabilidad electoral, ¿no? Dando cuenta del total de ingresos y del total de gastos que cada uno de los candidatos tengan. Por supuesto, esta obligación es del administrador electoral llevar este registro de ingresos y gastos que posteriormente tendrán que presentarlos y rendirlo adecuadamente, ¿no? Avancemos a la siguiente lámina. Este es el sistema a través del cual nosotros vamos a llevar la contabilidad electoral, que es rendición.cervel.cl. Ese es el único sistema aprobado para que todos ustedes puedan llevar sus respectivas rendiciones. Ahí están todos los formularios que ustedes van a necesitar y es bastante fácil y sencillo que ustedes puedan llevar ordenadamente los recursos y el control de los recursos tanto de ingreso como de gasto. Todos los gastos deben ser debidamente rendidos, inclusive los gastos voluntarios, que ustedes pueden decir cómo los registro como gastos, sí, deben registrarse tanto en el ingreso como en el gasto. Pero a través de los ejecutivos que ustedes les pueden pedir ayuda, inmediatamente el sistema los va a originar automáticamente cuando ustedes realicen el llenado de los formularios respectivos. Esto es parte del mismo periodo, ¿no? Del mismo periodo electoral, cuando es el plazo de la contabilidad electoral. Esta contabilidad, su plazo es desde la fecha de la declaración de candidatura hasta la fecha de la elección, ¿no? Hay un plan de cuentas establecido, ese plan de cuentas es el que todos nosotros tenemos que ocupar, y de acuerdo al tipo de gasto y al tipo de ingreso, yo tengo que ir anotándolo tanto en el libro de ingresos que el sistema contable me permite, como debo anotarlo de acuerdo a la cuenta que yo tengo que especificar el tipo de gasto, ¿no? Si yo gasté en flyer o en volantes, yo tengo que irme a la cuenta de gasto correspondiente, que es la 211, que corresponde a la cuenta de publicidad y propaganda, y anoto ahí entonces cuál es el gasto correspondiente. ¿Cuál es el momento para anotar esto? Por supuesto que esto es correlativo y los momentos tienen que ver con el día que ocurre. Eso según los principios generales aceptados de la contabilidad. Los hechos económicos se anotan y el día en que estos pasan. Por lo tanto, si yo compré con una factura que tiene día 20 de marzo, yo tengo que anotarla en el asiento contable correspondiente al 20 de marzo. Deben seguir una fecha correlativa. Yo no puedo anotar una fecha después del 20 de marzo, una factura que tiene fecha 15 de marzo o 28 de febrero. Avancemos. Aquí, como ustedes ven, está el plan de cuentas, que es bien general. Todas estas cuentas a ustedes se las podemos hacer llegar por correo para que sepan de qué se trata, pero van a estar a disposición de ustedes dentro del sistema de rendición del Cervel, que les vuelvo a recordar, es rendición.cervel.cl. Vamos a la siguiente, que debe ser otra plan de cuentas más.
Ahí hay varias cuentas: cesión de derecho a reembolso, reembolso de gastos electorales, crédito con mandato, financiamiento de candidato independiente. Son todas las cuentas que de acuerdo a la ley hoy día están creadas. Sigamos. Los tipos de documentos de respaldo que ustedes pueden utilizar para respaldar verdaderamente sus gastos, ¿no? Pueden ser contratos, pueden ser valevistas, carteras bancarias, un mandato, liquidaciones de sueldo, recibo de dinero, certificado de donación, depósito a la vista, liquidaciones de intereses, depósito a plazo, boleta de honorario. Estos son todos documentos de respaldo para justificar debidamente los ingresos que ustedes tienen. Si ustedes van a aportar a sus propias campañas, ese ingreso tiene que tener un respaldo. Por ejemplo, si yo voy a aportar 500.000 pesos y eso es lo que gano, yo puedo respaldar esto con una liquidación de sueldo, ¿no? O con un depósito a plazo, o qué sé yo. Vamos a la siguiente, ¿no? Estos son planes de cuenta en específico, que son para el caso de la devolución de los excedentes, que los vimos al comienzo de nuestra presentación. Si la cuenta 402, si esa plata se devuelve a un aportante; la cuenta 403, si se devolvió al partido político. Las cuentas de gasto: 211, 212, 213, 14, 21, 22, 231, 241, 251, diferentes cuentas, ya sea de propaganda en medios de prensa escritos digitales, propaganda en radioemisora, propaganda en redes sociales, propaganda impresa y merchandising, arriendo de inmuebles, encuestas, ¿no? Cada una ahí que les van a hacer llegar esta presentación a todos ustedes como candidatos, si es que algunos ya no la tienen, pero toda esta está la descripción de cuáles son los gastos que necesariamente tienen que ir dentro de esas cuentas. La siguiente lámina también es más ejemplos de otras cuentas de gasto, que aquí están: arriendo, está el pago de servicios profesionales, pago de servicios remunerados de los brigadistas, pago de servicios básicos, gastos por desplazamiento, es decir, los gastos de movilización, ¿ah? Y las siguientes avanzan nomás, son igual tipos de cuentas del plan de cuentas que ustedes pueden gastar, ¿sí? Y que tienen que debidamente rendir en aquellas cuentas. Esto es en general el plan de cuenta de las estimaciones en dinero. Todo tiene una cuenta que necesariamente ustedes tienen que anotar y que necesariamente ustedes tienen que determinar, que lo más difícil es determinar en qué cuenta corresponde el gasto que yo realicé. ¿Mm? Vamos a la siguiente. Estos son los tipos de documentos de respaldo de los gastos que ustedes pueden tener, ya sea a través de contratos de arriendo, boletas de honorario, certificado del banco por los gastos de crédito, factura exentas de IVA, recibos de donación, dinero de especie, son aquellos que ustedes tienen que otorgar cuando una persona les dona bienes físicos, ¿no? Porque el recibo de dinero necesariamente debe estar a través del sistema de aportes del servicio electoral. Avancemos. ¿Cuáles son las condiciones de los documentos? Esto es lo que yo les mencioné anteriormente. Debe estar emitido a nombre del candidato. En la glosa de la fecha, en la glosa debe indicar la fecha de la adquisición del bien y también debe indicar en caso de que el bien contratado sea distinto a la fecha de emisión, ¿no? En la glosa se debe explicar claramente el tipo de insumo, bien o servicio que se adquirió, el giro del establecimiento que usted les vende, los productos que les presta, los servicios, debe tener completa relación con los productos que ustedes están adquiriendo. Si yo tengo giro de médico, no puedo venderles impresos de PVC o no puedo ofrecerles publicidad en redes sociales, ¿no?
Por supuesto que el cumplir con todas las normas legales vigentes significa que los documentos sean válidos ante el Servicio de Impuestos Internos, y ojo que lo más importante después es agregar que esta factura o boleta corresponde a un gasto por concepto de campaña, y para eso ustedes tienen que colocar la glosa candidato a elecciones 2021. Y en el caso de solicitar un reembolso con una factura, debe ser a través y debe consignar esta factura que se encuentra pendiente de pago. Acuérdense que para efectos de los reembolsos, solo podrán solicitar reembolso aquellos candidatos que tienen facturas pendientes de pago dentro de su contabilidad y debidamente declaradas dentro de su contabilidad. ¿Avancemos? Sí, nomás, que son los mismos documentos de respaldo que estamos hablando. Una explicación nominativa de qué es cada tipo de documento: boleta de venta de servicio, boleta nominativa, boleta de honorario. Ojo con las boletas de honorarios, porque cuando ustedes le entreguen boletas de honorario, esta siempre, el emisor de la boleta debe retenerse su impuesto y por tanto pagárselo. ¿Ah? Avancemos. Certificados bancarios, contratos, ya sea cualquier tipo de contrato. Yo les recomiendo que todos los contratos que ustedes firmen, sobre todo si se trata de bienes inmuebles, puedan hacerlo ante notario, y en el caso de contratar personal brigadista y que ustedes también le van a pagar con boletas de honorario, también hagan los contratos de honorarios respectivos. Las condiciones mínimas que tiene que tener un contrato de arriendo para que sea válido y para que ustedes puedan, por supuesto, rendirlo y justificarlo como corresponde, ¿no? En el caso de aquellos candidatos que van a arrendar una sede. Vamos a la siguiente. Factura afecta IVA, factura exenta de IVA, factura electrónica. Aquí hacemos la diferencia porque, aunque ya mucho menos, pero en general hoy día ya casi todas son facturas electrónicas, afecta o exentas de IVA, pero igual en algunos casos todavía quedan algún tipo de factura afecta IVA que no es electrónica. Y deben ustedes validar que esa factura se encuentre debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos. Esto es sumamente importante. Los administradores electorales de cada candidatura deben y tienen la obligación de guardar por un año posterior a la fecha de vencimiento de la presentación de cuentas generales de ingreso igual. Hay una pregunta que salió aquí que la vi: si yo arriendo un vehículo, yo puedo hacer un contrato, pero en vez de un bien inmueble es un bien mueble el vehículo y yo tengo que arrendarlo, y el contrato me sirve a mí para justificar ese arriendo del vehículo. Salvo que esta persona no sea, salvo que sea una empresa que me arrendó un vehículo, por supuesto ahí me sirve la factura correspondiente. Avancemos. El plazo fatal es de 10 días contados después de la elección para que los administradores electorales me presenten la cuenta de rendición de cada una de las cuentas que tienen a cargo, o en su defecto que avisen y den cuenta que el candidato en cuestión no les entregó los antecedentes suficientes y necesarios para rendir esta cuenta. Y por lo tanto, ahí quien asume la responsabilidad es el propio candidato y no el administrador electoral, porque recuerden que tanto el administrador electoral como los candidatos son solidariamente responsables de la rendición de cuenta con ocasión de este proceso eleccionario. Avancemos. Leí por ahí en uno de los chats de la pregunta sobre la compra de un vehículo con respecto a la campaña. No, comprar un vehículo con respecto a la campaña no es posible. Sí puedo arrendar un vehículo, que es muy distinto, ¿no? Comprar un vehículo no es un gasto electoral de ninguna manera. La rendición de cuentas debe ocurrir el día 23 de abril del 2021 para los administradores, me la deben enviar a mí.
Y en el caso de las candidaturas independientes vence al igual el 24 de mayo, y yo tengo plazo hasta el 24 de mayo del 2021 para remitir al servicio electoral todas aquellas rendiciones que me fueron presentadas y que yo encuentro que están sin ningún tipo de observaciones. Avancemos. Esta rendición, tal como ya se ha venido mencionando estos mismos links, se tiene que hacer única y exclusivamente a través del sistema rendición.cervel.cl. Y esta rendición de cuenta debe contener todos los formularios de ingreso y gasto, toda la documentación que acredite debidamente el respaldo y la fuente de financiamiento, tanto de los aportes propios como de los gastos electorales, ¿no? Y ciertas declaraciones especiales que tienen que ver con aquellos certificados de donación o demás. Una cosa bien importante, que en el sistema de rendición, rendición.cervel.cl, hay dos perfiles, un perfil de candidato y otro perfil del administrador electoral. El perfil del candidato solo puede visualizar movimientos registrados en la cuenta. En cambio, el perfil del administrador electoral puede visualizar los movimientos y puede también agregar, modificar, editar cada uno de los movimientos establecidos dentro de la cuenta de rendición de gasto. La única manera que el candidato pueda realizar estas adecuaciones o ingresar datos es que el candidato sea su propio administrador electoral. Esa es la función en el sistema de rendición de mi caso, ¿no? El administrador general, yo puedo ingresar, revisar y rendir toda la documentación contable relativa a ingresos y gastos del partido, y también tengo que enviar toda la documentación contable de la totalidad de candidaturas inscritas en representación del partido. Yo tengo que revisar, una vez terminada la campaña y en conjunto con todos los ejecutivos que han venido trabajando con ustedes, el total de las más de 1.050 candidaturas que el Partido por la Democracia ha presentado para las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes. No se aceptarán presentaciones físicas, salvo excepcionalmente todo esto producto de la pandemia, ¿no? Y aquí algo muy importante, dice que el servicio electoral en un plazo de 45 días siguientes ha expirado el plazo para la presentación de la cuenta. Esto nunca es así. El servicio electoral siempre se demora mucho más que 45 días para revisar cada una de las cuentas. Siguiente. Una vez que el servicio electoral revise su cuenta, puede observársela. Y por lo tanto, una vez en este proceso de observación, le dará un plazo de 10 días para subsanar cualquier eventualidad que pudiese encontrar. Si no le otorga este plazo de observaciones, eso implica que su cuenta está debidamente aceptada. Evacuada la contestación a estas observaciones, el servicio electoral determinará que si con la respuesta es suficiente para subsanar las observaciones, y por tanto podrá aprobar o rechazar la respectiva cuenta que cada candidato realizó en conjunto con sus administradores electorales. Ojo, muy importante, todas las comunicaciones producto de esta materia serán a través de su correo electrónico declarado en el formulario de declaración de candidatura. Por lo tanto, es importante que mantengan actualizado este correo electrónico, que no se les pierda, que no se les olvide las contraseñas, porque es necesario, es un método de notificación válido y después no se puede alegar que yo no supe, yo no me enteré, yo no estaba o no era mi correo. Es responsabilidad de cada candidato tener actualizado su correo ante el servicio electoral. Por supuesto, el servicio electoral puede rechazar la cuenta de cada uno de los candidatos si encuentra que los documentos y respaldos acompañados no son suficientes, si contiene errores u omisiones que considere graves. Y esta solicitud de rechazo
este rechazo, digo, esta resolución de rechazo se notificará mediante el correo electrónico tanto al administrador general electoral como al administrador electoral y al propio candidato, ¿no? Y ojo, porque el rechazo de la cuenta implica una multa beneficio fiscal que es de suma cuantiosa y que puede ser, dependiendo del tipo de rechazo al que se ajuste, hasta el doble de los gastos electorales que hayan sido rechazados o multados con una suma entre 10 UTM y 200 UTM, dependiendo del concepto o del tipo de infracción que ustedes realizaron, ¿no? Tanto el administrador electoral como el candidato son solidariamente responsables del pago de estas multas. Fechas importantes. Usted, por supuesto, el 11 de enero fue la declaración, desde ahí ustedes pueden rendir los gastos electorales hasta el propio 11 de abril, donde es la elección definitiva, ¿no? El día máximo de propaganda es el día 8 de abril, el segundo periodo de propaganda comienza el 12 de marzo, donde a usted le está permitido levantar y colocar cualquier tipo de afiche, palomas o pancartas. También, en el caso de la elección de constituyentes, desde el 12 de marzo hasta el 8 de abril comienza la franja electoral. Siguiente. Y aquí concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero y quedo abierto a sus dudas. Yo entiendo que no vamos a poder resolver todas aquellas dudas disponibles, pero ya los ejecutivos están resguardando todas las preguntas realizadas en el chat para después enviarle un cuestionario completo con las preguntas que ahí se realizaron. Compañeros, tengo un par de preguntas que las anoté y se las va a responder en ese minuto Pepe, ya de forma breve. Pepe, Patricia Maturana pregunta, ¿cómo se rinde la publicidad que regalan al candidato si no conozco el monto? Si no conozco el monto de lo que me regalaron, tengo que solicitar cotizaciones por publicidad parecida a la que me regalaron y por tanto, de acuerdo a esa, valorizarlas, digamos. Y firmar un documento, un certificado de donación y entregarlo. Perfecto. Ese es el monto que yo tengo que declarar en el sistema de rendición. Ok. Manuel Evío pregunta, ¿la devolución del CERVEL a los y las candidatas es solo de aquellas compras con facturas pendientes de pago? Sí, solo con de aquellas compras con facturas pendientes de pago. José Colihuil, ¿cómo será el tema de los aportes por parte del partido para los candidatos que no se dieron los derechos? En el primer aporte hay una empresa que está viendo todo el tema de redes sociales y que los va a apoyar y los va a asesorar en esa materia, más todo lo que es el apoyo con respecto a la administración y gasto electoral. Hoy día, a priori, no hay ningún otro tipo de aporte visualizado más que estos apoyos en redes sociales, sobre todo entendiendo que en un proceso de pandemia las posibilidades de territorio son bastante menores. Okay. A muchos candidatos ya les tiene que haber llegado algunos stickers y durante la semana les llegará el resto de los kits digitales. Alfredo Morgado y Álvaro López, ¿qué pasa con los gastos que se han incurrido antes de que se abriera la cuenta bancaria electoral? Eso es muy importante porque yo tengo que necesariamente rendir esos gastos. Y por lo tanto, como la ley tiene un vacío, ya que la ley me autoriza a mí a generar gastos desde el 11 de enero, pero yo el 11 de enero no tengo mi cuenta disponible, sino hasta que el servicio electoral me la entregó, yo tengo que ingresar en dinero a través del sistema de aporte la totalidad de los gastos que realicé antes de tener mi cuenta bancaria electoral y posteriormente tengo que retirar esa suma a través desde el Banco Estado, ¿no? Ahí entonces yo voy a lograr que mi cuenta de gasto electoral quede debidamente cuadrada, tanto los ingresos como los gastos electorales. Okay.
Juan Pablo Silva pregunta, en el instructivo que entregó el PPD se señala que la rendición de cuentas se debe remitir físicamente al partido, pero en la página del CERVEL se señala que la rendición se hace en línea. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se debe seguir? La rendición es en línea, yo lo acabo de mencionar nuevamente en la exposición y está en esta presentación, solo excepcionalmente será física, ¿no? Toda la rendición será a través del sistema de rendiciones, que es rendición.cervel.cl. Okay. Manuel León pregunta, la circular del CERVEL indica un monto límite de gasto como alcalde. Sin embargo, en el perfil individual de gasto electoral del sistema CERVEL aparece un límite distinto y mucho más alto. ¿Cuál sería el límite correcto? La resolución del servicio electoral. Perfecto. Francisco Lucero, ¿qué sucede si el candidato no habilitó la cuenta del banco, ya que solo era campaña por redes sociales? Lo van a multar, porque la campaña por redes sociales también tiene un valor y tiene que rendir. La última, Teresa López. ¿Qué sucede si el mismo candidato ha hecho toda su publicidad con poleras, gorros, dípticos e imanes, pero estas por él mismo? Eso también tiene que valorizarlo y rendirlo debidamente, porque en algún lugar fue a comprar las poleras, en algún lugar fue a comprar el imán, en algún lugar, por último, si él los construyó, compró los insumos necesarios para realizar este material. Si no lo rinde, va a ser multado como corresponde. Perfecto, gracias Pepe. Estas son las preguntas de los compañeros. Gracias, Elena. Muchas gracias por las preguntas. Son preguntas a modo de ejemplo que se señalaron. Si la campaña en redes sociales es orgánica, no, eso no se rinde. No es genérico el término, es orgánico. La campaña, y si en su propia página no se rinde, si lo que se rinde, como ha dicho varias veces Marcelo Miranda por el chat, es en una fanpage con propaganda de pago, con campañas de pago o el uso y el diseño de la fanpage. Todo lo que se utilice lo ha dejado sumamente claro Pepe Toro, todo lo que se utilice en la campaña debe ser rendido, debe ser valorizado, debe ser rendido, lo haga yo, me lo regalen, lo haga mi hermano, mi tía, mi abuelo, todo. ¿No? Yo veo demasiadas preguntas tratando como de buscar el resquicio para no rendirlo. Bueno, todo se rinde. ¿No? Es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿No? En fin. ¿Cómo se llama? Hay algunas preguntas que son hartas, o sea, varias, no hartas, varias, Pepe, que me gustaría ponerte porque son generales, las han hecho varias. Uno, ¿cuándo llega la publicidad a aquellos candidatos que se dieron los derechos? ¿No? Y el llenado de planilla y formulario, y qué pasa con el adelanto que hizo el CERVEL, ¿cierto? Son como preguntas que están ahí. La propaganda empieza a llegar desde esta semana, se entró tarde a imprenta porque como todos los partidos vienen tarde tanto en el diseño, además nosotros teníamos diferentes tipos de elecciones, por lo tanto el diseño de la propaganda y del comando fue bastante tarde, pero se parte con una primera propaganda que es el calendario carta. Calendario carta, volante y PVC es lo que principalmente van a tener los candidatos desde el partido. Y parte desde esta semana a llegar, de hecho, hoy día al PPE ahora en la tarde llegó un camión con los primeros candidatos que entraron en imprenta, así que nosotros esperamos de aquí al martes de la próxima semana tener la totalidad del primer material despachado. Con respecto, sí, todavía no ocurre, recién el Servicio Electoral sacó la resolución de aporte, entiendo que el día sábado, hoy día fue publicada en la página web, cuánto le corresponde al partido por concepto de las diferentes elecciones. Este monto como de 600 y tantos millones corresponde a las 4 elecciones que el partido tiene que afrontar y por tanto ustedes mismos se pueden meter a la página del CERVEL a ver cuánto le corresponde por tipo de elección al partido, ¿no? A los concejales son como 200 millones, a los gobernadores son como 100, a los constituyentes anda por ahí mismo como 170, los alcaldes son como 110, y todo eso el partido hace un esfuerzo, digamos, lo junta y va viendo y va trabajando
cuenta por cuenta para poder otorgarle todas las prestaciones y todos los gastos que el partido tiene que realizar por concepto de la campaña. Oye, Otra Pepe, más se me quedó por ahí que me hiciste, ¿no? sí, sí. Una última pregunta la tengo que hacer porque la hace mi candidata a la reina, porque yo voto en la reina, entonces Loreto Yamal, yo voy a votar por ella porque tengo voto allá. Dice, insisto, dice, parece que había hecho la pregunta antes, no han hablado de la cesión de derechos. ¿Cuáles son los deberes que tenemos a pesar de haber cedido al PP? O sea, si un candidato cedió los derechos al PP, ¿igual tiene que hacer este conjunto de cosas? La cesión de derecho, sí, igual tiene que rendir. La cesión de derecho no le quita el derecho a rendir, todos los candidatos tienen que rendir igual. ¿Qué es la cesión de derecho? Es un mecanismo que el partido tiene donde se hace cargo del pago de las facturas por concepto de propaganda para los candidatos, asumiendo el riesgo que significa que un determinado candidato saque menos votos de los esperados para poder financiar las candidaturas. Uno entiende que esa es la forma entre el anticipo y la cesión de derecho que el partido tiene para poder otorgarle propaganda a la gran parte de los candidatos. O sea, hoy día tenemos alrededor de 500 candidatos con cesiones de derecho de un total de 840 candidatos debidamente habilitados, y esto es un sistema que es absolutamente solidario entre uno y otro, pero el partido asume el riesgo de que si los candidatos no sacan una buena votación, el partido es el que queda finalmente endeudado y asume el pago de esa obligación. De acuerdo, perfecto. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat, pero varias las ha ido respondiendo Marcelo Miranda. Segundo, este chat se va ¿cómo se llama? Este chat lo vamos a imprimir al final, lo va a hacer Marcelo Miranda, que es parte del equipo de Pepe Toro, para construir un pack de preguntas y respuestas, ¿no? Para responder las preguntas que hay ahí y enviárselas por correo de todos los candidatos. De lo mismo modo, la presentación fue enviada por WhatsApp y fue enviada por WhatsApp y fue enviada aquí al chat. ¿No? Pueden descargarla del mismo chat del Zoom. ¿No? También fue enviada la presentación hace un ratito por Guillermo Montiel. Y por lo tanto, esta presentación y todo va a ser enviado. Y también hay un equipo en el partido en el cual ustedes pueden llamar que puede ir respondiendo algunas de estas dudas. Insisto, todo lo que yo fui candidato, así que lo sé, todo lo que uno utiliza en la campaña lo tiene que rendir. O sea, yo me sacaría el chip de andar buscando resquicios, cómo no rindo, que si un amigo me pasa esto, que si un amigo me pasa este otro, no. La idea es que todo sea con documentos tributarios para poder hacer una rendición adecuada al CERVEL, ¿no? Entonces, eso es como el punto. No sé si Guillermo Montiel puede enviar de nuevo la presentación, están pidiendo por el chat del partido, y ya está siendo enviada por WhatsApp también. Ya, la envío ahora. Bueno, Pepe Toro, te agradecemos mucho la voluntad, el tiempo. Sé que tienes que ir a alegar de nuevo a la corte ahí por Zoom, también de nuevo tienes que seguir conectado, ojalá te vaya bien y podamos Ya ver unos temas de la franja también, que estamos en eso. Perfecto, yo también estoy mirando algunos temas de la franja, entonces ahí fue enviada de nuevo la capacitación por el chat del partido, así que le agradecemos. Les quiero agradecer a todos y todas las a todos, todas y todos los que se mantuvieron conectados en esta presentación. Este ha sido el final, la presentación final, la exposición final del ciclo de capacitación municipal que realizó la Secretaría Municipal del Partido con la colaboración de la Fundación por la Democracia. Y por lo tanto quiero agradecerle a todos y todas las que se conectaron a esta capacitación, tanto en los días anteriores como en esto. A María Olga, el PPT acaba de ser enviado por aquí, por la misma chat, un poquito más arriba donde escribiste eso, está enviado el PPT para que lo puedas bajar directamente, ¿no? Los links de las grabaciones, Alonso Retemal, todo va a ser enviado, se está siendo enviado por distintas maneras, así que muchas gracias a todos y todas, y vamos a estar avisando cuando hagamos una próxima actividad de la Secretaría Municipal.
Muchas gracias a Pepe Toro, a Jaime Rojas, a Graciela Lazo, a Sergio Vitara, a Guillermo Girardi, a nuestro presidente candidato presidencial, Heraldo Muñoz, por la voluntad de haber colaborado en esta actividad, y a Pepe Toro, por supuesto, y a su equipo, Marcelo Miranda, muy puesto ahí, a nuestra gran conductora Elena Tapia, que fue seleccionando las preguntas, fue armando también esta actividad, a Guillermo Montiel, que nos ayudó desde el punto de vista técnico todas las veces con la conexión, y a todos y todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.